Bien, en el camino hacia la Pascua nos acercamos al cuarto domingo de Cuaresma, a la liturgia de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en el ciclo A en el que nos encontramos, para una vez que hemos celebrado esta fiesta, una vez que hemos escuchado los elementos propios de la misa de este día, pues poder profundizar un poco más, saborear un poco más el mensaje que el cuarto domingo de Cuaresma quiere dejar para la Iglesia. Nos encontramos ante un relato conocido, Jesús y el ciego de nacimiento, ese relato que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Pero conviene que recordemos el marco en el que se entiende bien este Evangelio para que no tengamos el despiste de no entender o de no comprender el Evangelio en lo que él mismo está buscando, en lo que la Iglesia quiere ofrecer con ese Evangelio. Si recordamos, dijimos que había 3 domingos de Cuaresma, el tercero, el cuarto y el quinto, en los que la Iglesia nos ofrecía tres enseñanzas eh, unidas. El tercero, en el que escuchamos Jesús y la mujer samaritana, en Juan 4. El cuarto, en el que estamos, Jesús y el ciego de nacimiento, en Juan 9. Y el quinto, el próximo, Jesús y la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Con estos tres evangelios, la Iglesia quiere ofrecer una catequesis muy importante con vistas hacia dónde nos encaminamos. Esas tres catequesis, que son estos tres evangelios, son que Jesús es el agua viva, que es lo que él le decía a la mujer samaritana, que Jesús es la luz del mundo, que es lo que va a decir a sus discípulos ante el ciego de nacimiento, y que Jesús es la resurrección, la vida eterna, que es lo que se va a manifestar cuando manifieste ante Lázaro muerto el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Estas tres catequesis conducen no solamente al catecúmeno que se prepara para ser bautizado en la noche de Pascua, que va a entender qué significa que Jesús sea agua, luz y vida, sino que también se dirigen a todo bautizado, que recuerda también cuál es el sentido de su existencia, que recuerda también dónde se mantiene unido al Señor y dónde permanece en esas fuentes de vida eterna, el agua, la luz y la vida, que son ese camino, ese proceso en el que nosotros nos encontramos. Porque tenemos que darnos cuenta con estas catequesis de que nos encaminamos de la Cuaresma hacia la Pascua. Son 40 días para una celebración. 40 días para una celebración. Cuando llega la vigilia pascual y vemos la luz del cirio que se ilumina en medio de la oscuridad, tiene que resonar en nosotros esa advertencia que Jesús hace a los discípulos en el Evangelio de hoy. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esto es lo que Él les dice cuando va a obrar el milagro que consiste en la curación del ciego de nacimiento, de este ciego de nacimiento con el que Jesús se encuentra cuando va por el camino de la evangelización, por el camino del anuncio del reino de Dios. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esta es la afirmación que hace Jesucristo en el Evangelio de hoy y que ilumina toda la liturgia, nunca mejor dicho, ilumina toda la liturgia de este día y proyecta una luz que es la que nosotros recibimos en la vigilia pascual. Jesús le dice al ciego de nacimiento en este milagro, en esta curación, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado, advierte el evangelista Juan. Él fue, se lavó y volvió con vista. Esta advertencia, este consejo que Jesús da al ciego de nacimiento de que vaya a Siloé, y la insistencia del evangelista en que Siloé significa enviado, ayuda a entrar un poquito más en lo que ya escuchábamos la semana pasada, cuando Jesús le decía a la samaritana que es el agua viva, que Él es el agua viva, la fuente de la que brota el agua viva, pero también nos va a ayudar a entrar en el misterio del enviado, en el misterio de Siloé. Para los padres de la Iglesia esto del enviado va a tener gran importancia, tanto que San Ambrosio, en sus catequesis sobre los misterios, sobre los sacramentos, va a decir, y así te ha puesto barro también a ti, es decir, temor respetuoso, prudencia, conciencia en tu debilidad, y te ha dicho, vete a Siloé. ¿Qué es Siloé? Que se traduce, dice, por enviado. Es decir, vete a la fuente donde se predica la cruz del Señor.
a esa fuente en la que Cristo rescató los errores de todos. Tú has ido a ella, tú te has lavado, tú has venido al altar, tú has empezado a ver lo que antes no veías, es decir, que por la fuente y la predicación de la pasión del Señor, tus ojos se han abierto. Tú que parecías ciego, te has puesto a ver la luz de los sacramentos. Es decir, aquí San Ambrosio ya está vinculando directamente todo lo que tiene que ver con el tema de la luz en la Sagrada Escritura, todo eso lo está vinculando con el tema de los sacramentos. La luz para aquel que ha sido lavado en la fuente del bautismo, porque esa es la fuente de la que está hablando en la noche de Pascua, y se han dirigido los que han sido lavados en el bautismo hacia el altar para recibir la Eucaristía, han comenzado a ver porque antes no veían, es decir, el hombre nace con una ceguera. El barro hace referencia también al hombre, que es creado del barro, y creado del barro necesita el agua del bautismo, ser iluminado por la fe, porque la luz que Cristo ofrece es la luz de la fe, para por ella dar la vida eterna. El bautismo es una iluminación, así era llamado el bautismo en los primeros siglos, iluminación. Y el que era bautizado era iluminado con la luz de la fe. Su vida, una vida que tendría meses, años, a lo mejor muchos años, iba a tener una luz nueva con la que ser contemplada, que era la luz de la fe, que permite contemplar todo lo creado, todo lo que sucede, todo lo que existe con una luz nueva, con una perspectiva nueva que es la que ofrece la mirada de la fe, los ojos limpios, lavados en el agua de la fe, no para el pecado, sino para la gracia, para la confesión, como hará el ciego de nacimiento en Cristo, y para la vida eterna. Así, dice San Agustín, si reflexionamos sobre el significado de este milagro, veremos que el ciego representa al género humano. Esta ceguera fue en el primer hombre el resultado del pecado, y nos comunicó a todos no solo el germen de la muerte, sino también el de la iniquidad. El evangelista creyó deber hacernos notar el nombre de esa piscina y nos dice que se la interpreta por enviado. Ya sabéis quién ha sido enviado. Si no hubiera sido enviado, ninguno de nosotros habría sido librado del pecado. Esa ceguera con la que el hombre nace, esa ceguera significada en esos ojos cerrados, pero también esa ceguera con la que el hombre va a ser, de la que el hombre va a ser sanado por el barro, es decir, por un Dios que se hace hombre como nosotros, esa ceguera va a ser vencida por la gracia, va a ser vencida por el bautismo, por la luz de la fe en el bautismo. Por eso, el milagro que Jesús realiza en el Evangelio pone a aquellos que lo han contemplado entre la fe y la increencia. Están los padres, están los fariseos, está el mismo ciego. Ese no sabemos de dónde es. Le dicen al ciego que ha sido curado, ese no sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando Juan hace esta afirmación, en nosotros resuena de fondo el prólogo del Evangelio según San Juan. Él estaba en el principio junto a Dios. Nosotros sí sabemos de dónde es. Hemos creído en Él y sabemos que Él estaba en el principio junto a Dios. Sí sabemos de dónde es el que ha curado al ciego de nacimiento. Es más, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, el que se presentaba como el agua de la vida, en el Evangelio del domingo pasado, en Juan 4, se presenta como la luz de los hombres. Cuando estoy en el mundo, soy la luz del mundo. La vida era la luz de los hombres. Y continúa diciendo el Evangelio según San Juan. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Nosotros somos llamados a la fe en el Verbo, llamados a la fe en Jesucristo, que se ha manifestado de una forma definitiva al encarnarse, al hacerse uno como nosotros, y que ahora, por lo tanto, nos ha alumbrado con la luz verdadera, con la luz de Dios,
con la luz de la fe en el bautismo. Así podríamos resumir en tres ideas este Evangelio, aunque sea mucho resumir, pero resumiríamos así. Jesús se manifiesta en Juan 9 como el Hijo del Padre y la luz del mundo. Jesús se manifiesta a un nivel más exegético como en verdadero Dios, por el signo que ha hecho, mostrando un poder sobre lo creado que solamente a Dios le compete, que solamente Dios puede tener, el que es verdaderamente luz. A un nivel más sacramental, más eclesiológico, también podríamos decir que Jesús ofrece la luz de la fe por el bautismo para la vida eterna. Lo que Jesús hace con el ciego de nacimiento, lo hace con cada hombre al que le ofrece la luz de la fe y por el bautismo le abre las puertas de la vida eterna, como ya hacía con la mujer samaritana en el Evangelio del domingo pasado. Así, el agua y la luz se entrelazan en este Evangelio, el agua y la luz aparecen juntas como dos elementos propios de la fiesta de las tiendas del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, esa fiesta que conmemoraba todo lo que Dios había dado a su pueblo en el camino hacia la tierra prometida, todo aquello con lo que Dios había cuidado de su pueblo Israel en el camino hacia la tierra prometida. A nosotros, en el camino hacia la patria eterna del cielo, Dios nos ofrece también todo lo que necesitamos, abriendo nuestros ojos con la luz de la fe. Por eso puede decir San Pablo en la segunda lectura de este domingo: antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Nosotros somos luz por el Señor, que nos ha iluminado con el don del bautismo. Y así, porque Él nos ha iluminado con la luz del bautismo, también nosotros podemos entender la primera lectura de este domingo. Por pura gracia hemos sido llamados, como David. Es llamado por pura gracia, porque Dios lo ha elegido. Podríamos concluir el repaso a la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma con dos elementos muy interesantes para no olvidar. El primero es un elemento del prefacio de la misa. Dice de Cristo que se hizo hombre para conducir al género humano peregrino en tinieblas al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo, transformándonos en tus hijos adoptivos. Qué preciosa expresión, peregrino en tinieblas. El hombre es peregrino en tinieblas. Así iba el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así vamos nosotros, sin la luz de la fe, peregrinos en tinieblas, hasta que la luz de la fe nos ilumina. Por el bautismo sucede esto en nosotros. Por eso podemos recordar esa afirmación que hace el pregón pascual en la noche de Pascua. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Los que éramos peregrinos en tinieblas nos hemos esclarecido, nos hemos iluminado con la luz de la fe que se nos ha alumbrado, con la luz de la fe en Cristo muerto y resucitado que nos guía, peregrinos en tinieblas, hacia la patria eterna, hacia la tierra prometida. Y este es el segundo elemento en el que nos podemos fijar de esta liturgia del cuarto domingo de Cuaresma. La oración de poscomunión dice así: Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Tú eres la luz, Señor, tú eres la luz que viene a este mundo, tú eres el que nos iluminas con la claridad de tu gracia. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea plenamente tomado por tu luz y por tu amor, y nosotros podamos conducirnos así en este mundo de tinieblas en el que vivimos, en este mundo que parece que anochece, que oscurece, en el que la tiniebla cada día es mayor, cada vez más desconcertados, peregrinos en tinieblas, conducidos por la luz del Señor, la luz de la fe, hasta el don de la vida eterna, hacia la Pascua eterna, hacia la tierra prometida, donde nace toda luz y a donde toda luz se dirige.